we can safely say that, yes, there were some captured craft in Roswell, New Mexico, and yeah, they were real, and yes, we really did get some technology from them, and yes, we really did put it to work. How many bodies have been recovered? Don't know. How many crashes have occurred in which we only got debris from because they came and did their recovery before we got there? Don't know, but it has happened. It has happened. When they have problems, just like we send out a distress call, they send out a distress call, which is something that a lot of people don't allude to or don't even, it's the one question that's never asked. But here again, we think of them as something intangible, like that stuffed animal there. But they're living, breathing creatures, as mortal as you and I. They think, they have loves, they have likes, they have dislikes, they have social culture. This is so important to try to make people understand that that is the case. There were more crashes than Roswell, but people don't understand is that there was one in 1948, and there was another one in 1949. The radar testing in New Mexico was the cause of a lot of them that were crashing, and high-powered transmitters, when they would get too close to transmitters, it would interfere with their guidance control, and they would just crash. And other craft crashed. We had shot them down. As an example of some of our precision, we have here a photo of an object re-entering the Earth's atmosphere. Through our programs, we were able to predict at precise time that this was going to happen and notified a particular agency who then went out with a camera and was able to obtain this photograph. What altitude? This is just entering the Earth's atmosphere somewhere around 400,000 feet. We've been successful. We crashed in White Sands, New Mexico. We tracked it. We were tracking it at the time, and we were successful in damaging it enough where it crashed. I can verify, corroborated by the people that I have worked with and do work with now. I had a comment that was really funny at that particular point. I didn't really connect it with anything until later. He says, "You have no idea at all what we're about, do you?" And I told him, "No, sir, I don't." He says, "Well, someday the technology will be out there that has been totally back-engineered." Went right over my head at that particular point. When we gave the information out, we gave it out and insisted they take the patents. But also we put a little bit of a requirement on that. Requirement, feed it back to us for the competitive edge of the Army. Take the patents, make all the money you want, but give it to the American people and give it to the world. The Japanese, they interviewed me, and I told them when we put the integrated circuit out, we also gave it to you. Also had fiber optics laying there. They didn't know what these things were. They figured they were wires of some sort, but didn't know how they operate. The interesting thing that shows you that we have not achieved the point of where these fiber optics are is my dad would also hold them in his hand, and when he closed his hand around them, the ends would be glowing. So this means they contain their own energy. Okay, well, why would you need a fiber optic system in a spaceship? Well, okay, if suddenly everything in the vehicle suddenly becomes mass canceled, and even the electrons become mass canceled, it means that all of the telemetry that's going through your system is going to go out of haywire. It's going to be like suddenly the system goes through a phase change and everything's superconducting. Why use fiber optics? Because photons have no mass, supposedly. So they're unaffected. So it means that any information, any telemetry that you send back and forth to your computer, it doesn't matter if the computer functions at the superconducting level because it just makes it faster, more efficient, smarter. But you want to be able to control the aircraft so it doesn't crash. What's the best way to do it with fiber optics? A second innovation involves the delicate task of monitoring composite surfaces against pressure, stress, strain, and chemical decomposition. This is often achieved through a series of Bragg grating sensors located along lengths of fiber optics which are embedded into composite materials. However, NASA has increased the sensing locations exponentially from what is currently available.
Applications for the macrofiber composite are almost limitless. Como que un neutrino no es nada o prácticamente nada, porque es la porción de realidad más pequeña que os podáis llegar a imaginar. ¿Es lo más pequeño del universo? Es, de momento, una de las porciones más pequeñitas que se puede... Es el orden de las 1000.000.000ésímas partes de un electrón. Pero también lo más rápido. Efectivamente. Y una de las cosas... imagínate también que, aunque sean tan pequeñitas, han dado dolor de cabeza a los científicos desde que Pauli, ya en 1930, creo que fue, predijo su existencia. Porque son como fantasmas, antes lo definíamos así, porque lo atraviesan absolutamente todo. Es decir, ahora mismo, cuéntanos, que esto me parece muy gráfico. Ahora mismo, por ejemplo, en esta uña, una zona tan pequeña de mi cuerpo, están atravesando miles de millones de neutrinos cada segundo. Es decir, imaginaros la de estas pequeñitas partículas que nos están atravesando constantemente. Muchos días vienen del Sol, pero las del Sol nos llegan incluso cuando dormimos, porque también atraviesa la Tierra. Es decir, casi llegan hasta el final del universo sin desviarse y sin interaccionar con casi nada. Eso sería esa partícula pequeñísima que ya tenemos y la estamos viendo a gran velocidad en este experimento, que suena un poco eso a Dan Brown, Ángeles y Demonios, el CERN como lugar donde van a pasar cosas extraordinarias y ya están pasando, y en esa distancia tan corta, a nivel cósmico desde luego, sacan esa ventaja. Y de ahí surge la gran pregunta: ¿por qué, Sonia, se habla de, y sé que me lo vas a explicar igual de bien, que es el gran titular, ¿no? Decía, por ejemplo, el periódico El Mundo en portada, una portada para la historia, yo creo, se abre de alguna forma el sueño de los viajes en el tiempo. ¿Por qué este experimento tiene que ver con eso tan increíble de novela de viajar en el tiempo? El por qué o qué sucede cuando nos acercamos a las velocidades de la luz. Mira, básicamente a medida que nosotros nos vamos moviendo cada vez más y más rápido, claro, nosotros no lo notamos porque nos movemos relativamente lento, pero si fuésemos cada vez más rápido, aproximándonos a la velocidad de la luz, las leyes de la relatividad lo que nos dicen es que el tiempo se estira y el espacio se encoge. Pero claro, eso también tiene sus consecuencias. Es decir, fíjate que el tiempo se está estirando. Cuanto más rápido voy, se va estirando el tiempo, incluso no solo si llevas un reloj, sino simplemente con los latidos de tu corazón. Es decir, tú estarías viviendo el tiempo de un modo completamente distinto. Entonces se supone que te vas acercando a la velocidad de la luz, y cuando llegas a ella, en principio el tiempo se detendría. ¿Qué pasa cuando cruzas un poquito más para allá? Aunque sean simplemente estos 60 nanosegundos, algo tan corto que ya estás tirando hacia atrás el tiempo. Estaríamos hablando de un gran rewind ahí, de repente. Exacto, efectivamente. Pero claro, también debemos recordar esto de los viajes en el tiempo. Una de las conversaciones que teníamos ayer. Esto es lo que describe la teoría de la relatividad. Pero también nos decía que nada podía pasar de este límite de la velocidad de la luz. ¿Qué sucederá entonces? Claro, esto es muy importante para que se den cuenta, y repito yo el primero, esto no era una ley más, José Manuel. Y ahora iremos con Carmen rápidamente a la sección informativa para que ustedes tengan toda la información. ¿Qué está pasando? Reacciones muy curiosas e incluso una encuesta. Hemos preguntado, ¿creen que se ha abierto la puerta hacia los viajes en el tiempo? Pero es que esto era como una ley casi sagrada. No, sí, es como lo equivalente a un axioma en las matemáticas. Esto es un principio universal sobre el cual se construyen las demás teorías. Por eso muchos científicos han reaccionado de una forma como tan sorprendidos que dicen... Yo he escuchado a algunos que dicen, es que si esto es así, todo lo que he leído, he estudiado y tal, se resquebraja un poco, ¿no? Todo no, digamos que se abre otro capítulo totalmente inesperado. Otro capítulo, y es que además, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, para viajar de un punto a otro del universo, da igual, aunque consiguiéramos algún día, que es muy difícil lo que lo consigamos, ir al 99,9% de la velocidad de la luz, y tenemos una nave que es capaz de hacer eso, resulta que esa nave, para llegar a la estrellita que tenemos al lado, va a tardar 4 años. Y para llegar a la galaxia que tenemos al lado, y hay billones de galaxias, va a tardar 2 millones de años, yendo a la velocidad de la luz. O sea, esa no es la manera de hacer viajes cósmicos, ni viajes interestelares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hemos encontrado que en la naturaleza, porque un neutrino, por muy raro que sea, sigue siendo naturaleza, que hay algo que es capaz de violar o de engañar a ese principio universal,
tenemos que aferrarnos a ese algo y aprender a utilizarlo. ¿Y cómo podría ser? Es como una esto? llave que ha pasado a otro lado de la realidad de alguna forma. De alguna manera. Mira, hay varias explicaciones. Entonces, la primera explicación, lo decía Sonia antes, y es absolutamente verdad, es ser prudente. Tenemos que saber que puede ser un error. Se han pasado los propios físicos autores del experimento los últimos 18 meses, se los pasaron intentando buscar el error, y el llamamiento público que hicieron el otro día ha sido una llamada de socorro. Muy interesante, José, al decirlo, porque los científicos, en una exposición emitida por internet a todo el mundo, dijeron: señores, 3 años de experimento, no lo explicamos, sáquennos de esta locura. Pero ahí están las mediciones. Entonces, lo que han hecho ha sido pedir auxilio a la comunidad internacional, decir: hemos intentado buscar dónde está el fallo, tenemos estos resultados, no hemos sido capaces de encontrar el error. Por favor, que alguien nos ayude. Ese alguien son los norteamericanos, que ya han empezado a repetir el experimento en el Fermilab, y los japoneses, que también han empezado a hacer el mismo experimento. Habrá que esperar unos cuantos meses, casi un año a lo mejor, para saber en qué queda todo esto, pero existe la posibilidad de que sea un error y de que lo encuentren. Y luego existe la posibilidad de que no, de que sea verdad. Pero existe una posibilidad que salva a la relatividad y que permite... Y esa me la vas a contar ahora, y es muy extraña. Y es muy extraña. Y es muy enigmática. Muy y nos bonita. habla quizá de otras dimensiones que no conocemos. Tantas veces hemos hablado de otras dimensiones. Bueno, pues ahora, atentos a ese folio, a esos folios que tiene ahí José Manuel Nieves, que con un experimento muy práctico, casi paleolítico, ¿no?, en su sencillez, Absolutamente. todos vamos a entenderlo. Yo creo que es muy gráfico. Ahora me lo cuentas. ¿A dónde viajarán ustedes en el tiempo? ¿A algún lugar de la historia? Ahora quizá no, es imposible, solo son partículas muy pequeñas. Pero, ¿y dentro de 3.000 años? ¿Y dentro de 5.000 años? Nosotros mismos, ¿qué seremos capaces de transportar en el tiempo? Carmen, toda la información, porque es mucha, e incluso hay una encuesta. Pues sí, que además, fíjate, es curioso porque cuando se dio la noticia a nivel mundial, todos los periódicos y los diferentes medios de comunicación enseguida empezaron a emitir todo tipo de noticias. Algunos titulares ya decían: neutrinos, tramposos o más veloces. La incógnita de los viajes en el tiempo que definió Einstein quedaría abierta. El CERN tendría que escuchar a Nikola Tesla, que dicen que habló ya de los neutrinos hace ya 80 años. Fíjate, meten a personas como Nikola Tesla, tan antiguos que los vemos ahora y que ya hablaban de estas pequeñas partículas. Pero como bien decías, pues las voces científicas también se han dado a conocer, y muchas de ellas, y nos ha sorprendido, en contra. Afirmaciones un tanto radicales. Jim Al-Khalili, profesor de física en la Universidad de Surrey. Fíjense sus palabras: si el experimento del CERN resulta ser correcto y los neutrinos han roto la velocidad de la luz, me comeré en directo, en televisión, mis calzoncillos. Quédense con ese nombre, Jim Al-Khalili. A lo mejor le tenemos que ver comiéndose su ropa interior. Stephen Hawking, bueno, ha sido un poco más prudente. Es prematuro hacer comentarios sobre este y otros experimentos. Se necesitan aclaraciones. John Castella, un físico australiano, que ha tachado de vergonzosa la metedura de pata que se ha dado en el CERN. Todo tipo de afirmaciones, Iker, algunas de ellas, como veis, pues muy negativas hacia este experimento. También ha habido pues mucha conspiración en torno al CERN, hasta tal punto que ya hay en los foros conspiranoicos pues gente que dice que esto nos lleva hacia la máxima destrucción, que el mundo ya con esto se acaba directamente. El 666, que parece que tiene el símbolo del CERN, ¿ustedes lo ven en este símbolo? Los 366, la bestia, el diablo, va a acabar con el mundo, y también la diosa Shiva. Ahí lo tenemos, hay una estatua gigantesca de más de 2 metros que el gobierno de la India regala al CERN. ¿Y quién es el dios de la destrucción? Pues hay gente que dice que los mayas tenían razón, que el 2012, casi cuando se ha descubierto esto, o cuando se va a hacer realidad, que los neutrinos han corrido más rápido que la velocidad de la luz, pues cuando se confirme esa información será el año 2012. Y en el año 2012 los mayas decían que iba a haber un cambio de era, que iba a haber un cambio de mundo tal y como lo conocíamos. Tal vez sea el descubrimiento del CERN.